Hola, soy Dennis y Miami no se puede visitar con ningún auto. El tráfico es horrible. ¿Sabías que el Corvette, el ícono americano, nació siendo una vergüenza? Era tan lento que si tú te bajabas y lo empujabas, llegabas más rápido. Y tan mal construido que parecía que Disney fue quien lo ensambló durante el rodaje de Blancanieves. Y estuvo a un paso de ser cancelado para siempre. Pero contra todo pronóstico se reinventó y pasó de ser la burla de Estados Unidos a un superauto capaz de humillar a Porsche, Ferrari en su propia casa. Esta es la historia completa del Corvette, de basura a éxito. Imagínate que estás en Estados Unidos en 1953. No hay Wi-Fi, no hay TikTok y la gasolina cuesta 20 centavos el galón. Los cigarros son recetados por los doctores y el auto más deportivo que puedes comprar es una barcaza de 2 toneladas con más cromo que peso. En ese mundo aparece Harley Earl. Harley veía que en Europa las marcas como Ferrari, Alfa Romeo sacaban verdaderos superdeportivos. Y mientras tanto en Estados Unidos seguían sacando autos tan largos que podías alquilar la parte de atrás en Airbnb. Así que dijo, vamos a hacer algo ligero, algo sexy y algo rápido. ¿Y qué material escogieron para crear este nuevo superdeportivo? La fibra de vidrio. ¿Por qué? ¿Por innovación? ¿Porque era tecnología del espacio? Era que en las fábricas de Chevrolet tenían de sobra, era súper barato y podías moldearlo fácilmente. Y en enero de 1953, el Motorama de Nueva York presentó el prototipo EX122, el primer Corvette, con un color blanco polo, el único disponible para este modelo, con un interior rojo brillante, líneas suaves y un cofre largo. Era un auto hermoso que de solo mirarlo te entraba por los ojos. Todo el mundo lo veía y decía, ¡yo quiero uno! Hasta que preguntaban por las especificaciones y ahí la emoción caía más bajo que la batería de un iPhone cuando le hacen una actualización. Bajo el capó tenía un motor conocido como el Blue Flame. Un motor 6 cilindros en línea, 3.9 con 150 caballos de fuerza. Sí, 150 caballos de fuerza. Un Toyota Corolla se ríe en la cara hoy en día con esos números. Y si esto no fuera suficiente, una transmisión automática de 2 velocidades. Chevrolet, con la emoción de construir su auto enteramente de fibra de vidrio, no se dieron cuenta que no tenían ni idea de cómo fabricar en masa con este material. Cada Corvette del año 53 era casi único. Algunos paneles no encajaban del todo. No tenían manillas en el exterior para abrir las puertas. Tenías que meter la mano por adentro como si te fueras a robar tu propio auto. Tenía burbujas de aires atrapadas en la carrocería. Y cuando llovía, parecía que llovía más adentro del auto que afuera. Prácticamente podías hacer un huerto. Aceleraba de 0 a 100 km por hora o 60 millas en 11.5 segundos. Y para que no me digas, no, eso es porque eso era en el año 1953. Aquí te dejo un dato. Un Ferrari 250 MM de ese mismo año hacía lo mismo en 5 segundos. Pero eso no era el único problema. También sufría de sobrecalentamiento del motor, fugas de agua por el sellado mediocre de la fibra de vidrio, con frenos débiles, que tus piernas hacían más ejercicios para detener el auto que los propios frenos, y una dirección esponjosa. La cosa se puso tan fea que en 1954, un solo año después, la dirección de Chevrolet ya estaba pensando seriamente en cancelar el nuevo auto. Y si no hubiera sido porque el Corvette atraía a los curiosos a los concesionarios, la gente iban a verlo, se emocionaban, veían el motor, preguntaban el precio y decidían comprar un Bel Air que costaba la mitad, $1,700, y el Corvette $3,500, que basado en la inflación, eso viene siendo unos $40,000. Y en los años 50, con esa cantidad de dinero te podías comprar hasta una pequeña casa. Chevy fabricó 300 unidades en 1953, pensando que iban a volar como dulces en una fiesta de niños. Pero el resultado fue que muchos se quedaron como una máquina de recolección de polvo, abandonados, tristes. Pero había algo que no se podía negar. A pesar de todos estos defectos, este auto tenía mucha personalidad. Era diferente, atrevido, y justo antes, cuando parecía que el Corvette iba a ser el experimento fallido y más caro de Chevrolet, apareció Zora Autos Don't Talk, un tipo que no lo vio como un fracaso, sino como un potencial dormido. Y pensó, ¿qué pasaría si dejamos de hacer bobadas y le ponemos un V8 de verdad? ¿Quién era ese loco llamado Zora? Era un ingeniero brillante
con su propia compañía, Ardun Engineer, especializados en mejorar motores V8 de la Ford. Y esta empresa la fundó él con su hermano en Nueva York. Y no creas que solamente era un ingeniero de corbata que está todo el tiempo en oficina. Era un piloto de carreras que creía que la velocidad era una religión. Compitió en los años 50 en las 24 horas de Le Mans en un Porsche. Y no solamente sabía de autos, sabía cómo hacer para que ganaran carreras de verdad. Cuando Zora vio el primer Corvette, su reacción fue algo así como un deportivo con un motor de 150 caballos de fuerza. ¡Puta, qué asco! Entonces hizo algo inusual. Le escribió una carta a Ed Cole, el jefe de la Chevy en ese momento. Y decía básicamente esto: tienes algo muy especial entre manos, pero lo están arruinando. Si quieres que esto sea un verdadero deportivo, necesitas a alguien que sepa lo que hace. Y esa carta llamó la atención de toda la empresa y lo contrataron en 1953 como ingeniero. Y ya sabemos qué fue lo primero que hizo. En 1955 le puso un V8 al Corvette de bloque pequeño, 4.3 litros. El cambio fue brutal, de 150 caballos de fuerza a 195, con una opción de una transmisión manual de 3 velocidades. Gracias al V8, el Corvette al fin podía hacer de 0 a 60 o 0 a 100 en 8 segundos. Un mundo de diferencia con respecto a los 11.5 segundos anteriores. Las ventas se dispararon. De apenas 700 unidades vendidas en 1955 a casi 3.000 en 1956. Pero Zora no estaba conforme. Él no quería que el auto solamente se viera lindo y que fuera rápido en línea recta. Él quería que pudiera doblar, así que mejoró los frenos, mejoró la suspensión y se metió en el programa de carreras de las 24 horas de Sebring y Daytona. Y esto era lo que Zora quería, un super deportivo americano que por donde quiera que pase dejaba olor a McDonald's con un rugido de motor de un águila calva. El Corvette logró salvarse de la muerte, pero lo mejor aún estaba por venir. Se iba a convertir en un depredador. No este. Se avecinaba el nacimiento del Stingray. El Corvette ya era rápido, pero Zora seguía empujando y quería que se viera más agresivo. Había que hacer que pareciera que podía destruir a su competencia. Y en vez de hacer unos pequeños cambios, hizo algo radical. Y en 1963, Chevrolet lanzó el Corvette Stingray, el C2, con un diseño completamente nuevo que parecía que había salido de una película de ciencia ficción. Carrocería baja y afilada, inspirado en el prototipo llamado XP87 Marco Shark, creado después que Bill Mitchell, el jefe de diseño de General Motors, pescara un tiburón maco real en las Bahamas y dijera: hagamos un auto que se vea como esto. Sí, y el tiburón terminó colgado en la oficina como inspiración. Tenía una suspensión trasera independiente que hacía que el auto se pegara al asfalto a 200 km por hora en las curvas, con faros escamotables como si te estuvieran guiñando un ojo. Un chasis mucho más rígido, con una estructura independiente, con menos peso y mejor aerodinámica. Y sí, debajo del capó seguía latiendo un motor V8, 5.4 litros, con 250 caballos de fuerza, hasta opciones con 360 caballos de fuerza. El Stingray no se parecía en nada a algo que hubieras visto antes en la carretera. Era como si un Ferrari y un tiburón hubieran tenido un hijo en una playa en California. Y en 1967, agárrense, Chevrolet sacó una locura, el legendario L88, con un motor 7.0 litros con 427 pulgadas cúbicas. Y Chevrolet decía que tenía 430 caballos de fuerza, pero en realidad la cifra era más de 550 caballos de fuerza. General Motors mintió porque no quería que la prensa diera comentarios negativos sobre esto. De 0 a 60 o 0 a 100 km por hora en 4.5 segundos, con gomas normales. Y si le ponías gomas de carreras y un piloto que supiera, bajaba de los 4 segundos. Y todo esto en los años 60. Lo construyeron con más testosterona que en un gimnasio de fisicoculturismo. Era tan salvaje que muchos concesionarios no se lo vendían a cualquier persona. Dijo que los echara y él manda. ¿Qué deben comprar, jefe? ¡Que compren un Honda!
Corrió en las 12 horas de Sebring y ganó en su clase y terminó como 10º en la clasificación general. Fue un contendiente real contra Ferrari y Ford, pero justo cuando todo parecía perfecto, una tormenta se acercaba y el Corvette tendría que luchar una vez más por su supervivencia. En los años 70 hubieron 3 cosas que arruinaron la fiesta. La crisis del petróleo de 1973, que hizo que la gasolina subiera de precio más rápido que los huevos en Walmart. Nuevas regulaciones de emisión que obligaron a los fabricantes a hacer motores más limpios y más pequeños. Y leyes de seguridad que exigía parachoques gigantes y pesados que arruinaron el diseño de los superdeportivos. El Corvette de la tercera generación, el C3, nació en 1968, basado en el prototipo Mako Shark II. Pero en los años 70 su rendimiento fue decayendo brutalmente. Y para rematar, los parachoques obligados que le pusieron parecían una defensa de barco. El Corvette pasó de ser un tiburón elegante a parecer una orca media deprimida. Originalmente con un motor LT1 de 370 caballos de fuerza, pero en 1975 tenía un motor que apenas alcanzaba los 165 caballos de fuerza. O sea, un Honda Civic actual te podía pasar por el lado. Y hubo un rumor que fue real. General Motors estaba haciendo un prototipo para un Corvette económico. Lo iba a reemplazar por un sedán deportivo llamado el Chevy Monza. Imagínate un Corvette con tracción delantera, un motor de 4 cilindros. Espérate, ¿es un Honda Civic? Y la única razón por la que este auto sobrevivió en esa época era porque la gente lo seguía comprando. El Corvette se convirtió en el trofeo oficial de lo lograste, bro. Cuando ya lograste el éxito en tu vida, lo primero que hacías era comprarte un Corvette. Y aunque todavía estaba afectado por las reglas anti-emisión, lanzaron el Corvette C4. Este auto fue odiado y amado al mismo tiempo. Era amado porque era ligero, más ágil y más tecnológico que sus antecesores. Y odiado porque muchos decían que había perdido el alma bruta de los muscle cars de los años anteriores. Un nuevo chasis de aluminio, una suspensión más sofisticada, un diseño aún más bajo y más aerodinámico que nunca, y con muchos mejores materiales y con más calidad de construcción. Al principio tenía un motor que apenas lograba 205 caballos de fuerza. Pero a finales de los 80, poco a poco empezó a ganar su respeto con la versión ZR1 en 1989, que entregaba más de 375 caballos de fuerza, con una tecnología aún más avanzada que le permitió competir con superdeportivos europeos en la pista de carrera. Fue tan bestia que alcanzó los 283 km por hora o 175.85 millas por hora en una época que los deportivos europeos solo alcanzaban los 250 km por hora. En 1990 logró una hazaña histórica. Rompió varios récords de la FIA, la Federación Internacional de Automóvil. Completó 100 millas en una media de 282 km por hora, 1000 millas a más de 279 km por hora y 5000 millas en un promedio de 283 km por hora. Y resistió una carrera de 24 horas a casi 284 km por hora. Y todo esto sin fallas, sin pausa, sin parar por mantenimiento, sin misericordia. En este momento el mundo entero lo llamó como el rey de la montaña, The King of the Hill. Era un título ganado con sudor, con gasolina y con pura ingeniería americana. Y así, después de décadas de golpes, recesiones y gasolina escasa, el Corvette entró en los años 90, listo para convertirse en una leyenda épica. En 1997, la Chevy lo apostó todo cuando creó el C5, un chasis completamente renovado, completamente de aluminio, con un motor V8 pequeño pero rabioso, el LS1, con 345 caballos de fuerza, con una transmisión trasera para un equilibrio perfecto. Y no fue un simple rediseño. Si el C5 fracasaba, el Corvette desaparecía. Era todo o nada. El resultado, un Corvette que por primera vez en la década no solo parecía rápido, también lo era. En el 2000, en las 24 horas de Le Mans, el C5R, una versión de carreras, no solo participó, sino que ganó en su clase. Y en el siguiente año, en el 2001, logró algo legendario: una doble victoria en Le Mans y en Daytona en ese mismo año.
con el C6 en el 2005, la Chevy ya no estaba jugando. Con un motor V8 7.0 litros con 505 caballos de fuerza en el Z06, carrocería de aluminio, frenos de cerámica y un peso aún más reducido. Pero esto no fue todo. En el 2009 lanzaron el ZR1, un V8 con un supercargador de 638 caballos de fuerza, convirtiéndose en el Corvette más potente hasta este momento. 330 kilómetros de velocidad máximo, aproximadamente 205 millas por hora. La versión de carreras, el C6R, volvió a ganar en Le Mans y entre el 2001 y el 2009 prácticamente lo ganaron todo. Daytona, Sebring, Le Mans y Petit Le Mans. En Europa ya no podían ignorarlo, pasó a convertirse el dolor de cabeza oficial de Ferrari y Aston Martin. Y cuando el C7 en el 2014 llegó, motores de 460 caballos de fuerza, suspensión magnética que se ajustaba dependiendo del estilo de manejo del Z06 fue lanzado, un V8 supercargador con 650 caballos de fuerza, 0 a 100 km por hora o 0 a 60 en 3 segundos. Y su versión de carrera en el 2015 volvió a ganar las 24 horas de Le Mans, derrotando a Ferrari, a Porsche y a Aston Martin. Y en ese mismo año también ganó en Daytona y Sebring, ganando la triple corona del automovilismo de resistencia, algo que muy pocos autos han logrado en toda la historia. Pero Chevrolet ya pensaba en algo más grande, algo que cambiaría todo. En el 2020 el mundo vio algo que nadie podía creer posible, un Corvette con el motor en el medio. Chevrolet, cansado de escuchar de que el Corvette nunca va a ser un superdeportivo comparado como el Ferrari o el Lamborghini, dijo: ¿ah, sí? Aguántame la cerveza. Y así nació el C8 Corvette, motor V8 LT2 con 495 caballos de fuerza, y su modelo base hace de 0 a 100 o 0 a 60 en 2.9 segundos, haciéndote sonreír cada vez que aceleres el auto. Por primera vez en la historia, no había una opción de transmisión manual en el auto, solo una automática de doble embrague. Internamente, el proyecto del C8 fue considerado una inversión de alto riesgo. Tenían miedo a perder sus fanáticos tradicionales al cambiar el motor de lugar y solo dar la opción de una transmisión automática. Fue como si Mia Khalifa, después de pasar tantos años trabajando con palancas de cambio, ahora se presenta como comentarista deportiva y quiere que la tomemos en serio. Algunos decían que era traición a sus raíces y otros amaban su nuevo diseño de superauto, pero en el 2023 el Z06 explotó cabezas. Un motor V8 de cigüeñal plano con 670 caballos de fuerza, naturalmente aspirado, con una velocidad máxima de 8600 RPM y un sonido especial que parecía que había salido de un Ferrari 458. Hoy ya tiene versiones híbridas como el E-Ray, que es el primer Corvette con tracción en las 4 ruedas, y usa un motor eléctrico para sus ruedas delanteras. Y aunque a muchos les duelan el alma, hay un rumor que hay uno que se avecina 100% eléctrico. Y es oficial, la Chevy anunció que van a hacer uno completamente eléctrico a finales de la década. Pero si hay algo que ha demostrado esta leyenda, es que ha sabido evolucionar sin perder su alma. Demostró que los sueños pueden sobrevivir si estás dispuesto a arriesgarlo todo. Pero hay un lugar donde arriesgarlo todo no es una elección, donde el precio de un error no es perder una carrera, es perderlo todo, donde la velocidad es una promesa y la muerte una posible constante. Aquí no todos llegan a la meta y cada curva decide si entras en la historia o te conviertes en leyendas que nunca jamás regresaron. Si quieres conocer todo sobre la Isla de los Hombres, aquí te dejo un video sobre la historia de las carreras más peligrosas en la Tierra. O si quieres una reseña completa del 2024 Corvette, aquí en este otro te dejo un video. Eso fue todo por hoy. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el video. Esto fue Kilómetro Cero.